Bienvenidos todos, le damos gracias a Dios que usted está aquí acompañándonos una vez más y hoy es el día 13 de septiembre del año 2020. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe. El mes de septiembre es el mes de la patria en México, pero si usted nos visita de otro país, quédese también porque las enseñanzas de la Biblia se aplican a todas las naciones. Así que vamos a comenzar con una alabanza. Hablábamos que hay muchos estilos de alabanza y en México la música tradicional mexicana es con mariachi. Así que vamos a cantar esta alabanza con mariachi que se llama Yo sé que Él vive. Adelante, cantémosla todos. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calma, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. ¿No ves el agua fluir por la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu voz?
Qué hermoso canto, mis hermanos y mis amigos. Escuchemos la letra tan hermosa. Este canto que es original de Ruth Ríos y el mariachi Elí. Ahora vamos a tener una oración. Les pido que por favor cierren sus ojos e inclinen su rostro conmigo para pedirle a nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, queremos suplicarte que en este momento tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que no sea mi boca, sino tu palabra, Señor, la que sea predicada. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé sabiduría para discernir todo espiritualmente. También te rogamos perdones nuestros pecados. Te pedimos que nos hables y nos des una nueva revelación tuya para nuestra vida. Te suplicamos por cada uno de los que están viendo este video para que sean bendecidos por ti, para que derrames tu gracia y tu misericordia sobre ellos y que les permitas conocer a Jesucristo, tu Hijo amado, como su Señor y Salvador. Bendice a este país, Señor, porque tiene mucha necesidad de que tú obres en él. Te lo rogamos todo en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, ahora vamos a cantar nuevamente estilo mexicano con mariachi. Esta alabanza, curiosamente, el cantautor, el quien canta y quien compuso esta hermosa melodía, no es mexicano, es estadounidense. Pero además de que él ama al Señor, también ama a México. Se llama Pablo Lewis. Y escuchemos este canto a continuación, cantémoslo con él también, es muy bonito, se llama El Rey de los Mexicanos. Él es el Rey de los Mexicanos, los capitalinos y regiomontanos, los tapatillos y cachanillas, todos doblarán ante él sus rodillas. En Coahuila y en Veracruz, sentado en el trono se encuentra Jesús, pues a Sonora y Quintana Roo a precio de sangre Jesús los compró. En Puerto Vallarta y en Mazatlán, palmeras frondosas en playas hermosas, palmadas le dan. En Taxco, Guerrero y San Luis Potosí, la plata y oro de todo tesoro hizo para sí. Él es el Rey de los mexicanos, los capitalinos y regiomontanos, los tapatillos y cachanillas, todos doblarán ante él sus rodillas. En Aguascalientes y en Michoacán al nombre de Cristo se confesarán, porque desde Chiapas hasta Nuevo León no hay otro nombre que de salvación. Él es nuestra fuente de libertad. Dolores, Hidalgo y Guanajuato verán su verdad. Es hombre de guerra, un fiel capitán. Con él en Chihuahua y Guadalajara nunca temerán. Y su compañero, recíbelo ya. Acepta lo dicho de que solo el Hijo te libertará. Oh mi buen amigo, dale hoy el poder sobre cada rincón de tu corazón y todo tu ser. Y clamaremos ¡viva el Rey de los mexicanos! Espero que ustedes también hayan dicho amén cuando escuchaban esta letra hermosa de este coro en mariachi. Gracias al Señor por tantos cantantes que pues el Señor les guía a hacer bellas melodías para alabanza y gloria de su nombre. Vamos ahora a leer la palabra de Dios. Ustedes saben que aquí nosotros todo lo que enseñamos es basado en este precioso libro que es la Biblia. Así que saque usted su Biblia si la tiene en casa, si no, pues en la pantalla aparecerán las letras y la narración
Y vamos a buscar la carta de Pablo a los romanos. Está en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios y de Hechos, es una de las cartas paulinas. Carta a los romanos, capítulo 13, vamos a leer de los versos 1 al 5. Adelante, leamos la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Septiembre es para los mexicanos el mes de la patria. Así que vamos a seguir reflexionando lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a nuestro amado país. Si bien la Biblia no menciona específicamente a México, sí nos da los principios generales para cualquier nación. Si usted vive en otro país, que nos visita de otro país, pues nos da mucho gusto y le mandamos saludos aquí desde México, pero la Biblia es un libro que se escribió para todos los seres humanos, no solamente para los mexicanos. Entonces, en distintos países del mundo se aplica esto, aunque las enseñanzas de la Biblia se escribieron hace casi 2000 años, están perfectamente vigentes el día de hoy. Porque la palabra de Dios es eterna. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ahí, siguiendo con el texto que hace el rato leímos, la carta a los Romanos, capítulo 13, vamos a leer parte del verso 1. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas. Y dice que todos, no que porque tú le vayas a un partido o a otro, todas las personas, todos los ciudadanos, debemos someternos. Someternos significa cumplir con los lineamientos, respetar las leyes de nuestro país donde vivimos y tratar de ser buenos ciudadanos. Hay que hacer todo lo que nos dice nuestras autoridades. Solo hay una excepción que veremos en una predicación a futuro. Cuando las autoridades nos piden que infringamos directamente las reglas de Dios, los mandatos, y que atentemos, por ejemplo, contra personas inocentes. Por ejemplo, en China les piden que aborten a los niños. Es una orden del gobierno. Vamos a continuar con el verso 1. Dice así la segunda parte, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Esto va a chocar quizá con muchas personas que piensan, ¿cómo puede un Dios perfecto y justo haber puesto a un gobierno que sabemos que es malo? Y la verdad es que Dios permite cada gobierno. Y además lo permite por algo. En cada región, Dios ha permitido que tenga el gobierno que tiene. Históricamente, los países y las épocas históricas donde se ha honrado a Dios,
donde se le ha reconocido como Creador, como Salvador, como Señor a Jesucristo por la mayor parte de la población, también han tenido muy buenos gobiernos. Un ejemplo de esto es el país que se llama Suiza. No confundir con Suecia, ese es otro. Suiza tenía una mayoría cristiana por allá por el tiempo de la Reforma Protestante, un poco después. La mayoría de la gente pues era cristiana y asistía a iglesias calvinistas. Tuvo por mucho tiempo paz social, incluso un gran auge económico, un bienestar por décadas. Desgraciadamente hoy ya no hay tantos creyentes cristianos como antes. Pero aún sigue siendo un país muy próspero en muchos aspectos. Quizás porque ya no hay tan buena relación espiritual con Dios, pues pueda empezar a decaer después. Pero por otro lado, hay ejemplos que son todo lo contrario. Y no hay que ir muy lejos. Aquí en Latinoamérica, incluyendo México, hemos tenido muchos países de nuestra Latinoamérica pues malos gobiernos, pero también hay que ver que hemos tenido una larga historia de rebeldía contra Dios. Desde las épocas prehispánicas los habitantes tenían prácticas satánicas como sacrificios humanos y otras cosas terribles que no les puedo mencionar. Ellos adoraban a muchos dioses, eran idólatras, es decir, adoraban ídolos de piedra. Después de la conquista se les quiso imponer una religión, pero esa tampoco era una religión que enseñara la verdad bíblica. Y ellos pues siguieron buscando a sus ídolos o cambiaron esos ídolos por otros ídolos, pero seguían practicando la idolatría. Y hoy en día es muy difícil aquí en México, por ejemplo, predicar el evangelio. Hay mucha resistencia contra la Biblia. Si uno les dice a alguien, oye, te voy a enseñar la Biblia, no, esto no me enseñaron mis papás, yo tengo que seguir con mi religión. Entonces a Dios se le rechaza. ¿Cuáles son los resultados de esto? Siglos de corrupción, saqueo de las riquezas naturales por parte de extranjeros y de nacionales, extorsión, soborno, narcotráfico, malas decisiones económicas, sociales, represión política. Bueno, ha habido muchas cosas en nuestra América Latina. Entonces, el dicho popular que dice, cada país tiene el gobierno que se merece, pues quizás sea un poco cierto a la luz de la Biblia. Bueno, vamos a seguir leyendo un poco el texto de ahí de Romanos 13. Dice el versículo 2, por tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Creo yo que esto es muy claro. Los cristianos no debemos estar oponiéndonos a la autoridad. Hoy en día es muy común, algunos jóvenes dicen que lo mejor es la anarquía, es decir, no tener gobierno, no tener ley. Pero parte del orden que Dios ha instituido es que tengamos un gobierno. Si vemos el contexto, incluso Pablo escribió esta carta y les estaba hablando a los romanos, los cristianos que vivían en Roma, y ellos vivían bajo un gobierno verdaderamente opresor. Los lectores originales de esta carta estaban bajo el yugo del Imperio Romano, y aunque los romanos inventaron precisamente el derecho romano y no eran tan bárbaros como otros pueblos, pues tampoco eran una blanca paloma. Ellos tenían soldados que eran conocidos por sus abusos y por su crueldad. Entonces, si Pablo les estaba diciendo esto a los que vivían en Roma, pues, ¿qué nos dirá a nosotros?
creo que por muy mala que sea nuestra situación actual, no es tan mala como ser, por ejemplo, un judío o un cristiano bajo el Imperio Romano. Incluso usted sabe que a los cristianos los sacrificaban los césares romanos. Lo importante es que leamos y aprendamos de estos versículos de Romanos 13 que no debemos rebelarnos, no debemos estarnos oponiendo a lo que nos dice la autoridad. Si tenemos que pagar impuestos, si tenemos que saludar a la bandera o lo que sea, tenemos que hacerlo. Y una manera de oponernos es difundiendo odio. Es fácil criticar y hablar de otros cuando esas personas no están presentes cara a cara. Hace algunos años se comenzó a dar un fenómeno muy curioso, pero a la vez muy terrible y alarmante. Cuando las personas no están hablando cara a cara con otra, sino por medio de electrónica, ¿verdad? Ya sea por internet o un celular, etcétera, muchas de ellas pierden todo trato social, toda cortesía y toda diplomacia. Quizás usted ya lo ha visto alguna vez en persona. Sin pensarlo dos veces, la gente se empieza a insultar y a decir palabras altisonantes, ofensivas, o se dicen críticas o muy mordaces que, sin importar las consecuencias, hacen daño a otras personas. Y no solamente ya existe el bullying, que es muy conocido en las escuelas, ¿verdad? Entre los niños, los jóvenes, los adolescentes, sino que también ahora el bullying, ese acoso se ha pasado a las redes sociales y se le llama, quizás usted ya lo ha conocido, el ciberbullying. ¿Por qué se hizo famoso el ciberbullying? Porque ha habido muchos casos en los que la víctima de esto, incluso a veces hasta niños pequeños de primaria, se han suicidado o se han enfermado por ser víctimas de este terrible delito. Pero los que están haciéndolo no piensan ellos que es malo, piensan que nada más estoy poniendo unas palabras, es una broma. Entonces, en las redes sociales existe mucho esto, ¿verdad? Se da mucho el odio, la crítica, y a veces las personas que lo escriben ni siquiera se toman el tiempo de investigar para hacer una crítica. A veces simplemente vuelven a publicar en su muro o en los grupos donde están cosas que otras personas les mandaron, que a veces hasta son de mal gusto, y pues simplemente las envían. Ahora, yo entiendo que ningún gobernante pues le cae bien a todos, ¿no? Hay personas a las que les gusta, piensan que hace las cosas bien, otras que piensan las cosas mal. Y cada quien pues tiene sus inclinaciones políticas o partidarias, ideológicas. Y algunos dicen yo soy de derecha o de izquierda o del centro, o yo soy de este partido o yo soy de este otro. Pero eso no nos da derecho a que difundamos odio contra algún servidor público, contra algún gobernante. Incluso hay quienes han cometido errores o hasta delitos, pero eso es otra cosa cuando ya la gente se apasiona y polariza sus emociones de tal forma en cuanto a la política que pues ya un candidato o un gobernante para ellos es alguien casi perfecto, no le ven ningún defecto, y la otra persona es totalmente aborrecible. Y así pues hacen publicaciones en las redes sociales que solo agudizan más el odio y el resentimiento. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre esto. Santiago 3:5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño
fuego. Antes del Internet, entonces el arma favorita para hacer esos incendios, digamos, pues era hablar, ¿no? Con nuestra lengua, con nuestra voz. Pero ahora, pues vamos a cambiarlo, ¿verdad? Ya es nuestro tecleo, ¿no? Cuando tecleamos algo, cuando mandamos un mensaje, un comentario, o estamos simplemente poniéndole clic a reenviar, estamos haciendo quizás un daño que no nos imaginamos lo que podemos llegar a causar. Hermano, amigo, ten cuidado con lo que dices y con lo que escribes y con lo que publicas. ¿Qué es lo que debería ser un cristiano verdadero según la Biblia? Debemos orar. ¿Orar por quién? Por nuestros gobernantes. ¿Sí? Aunque no sea el gobernante de tu agrado, tienes que orar. Consideremos orar, aun sean buenos o sean malos. Primera de Timoteo 2, del 1 al 3, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es justo y bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Bueno, ¿qué piensa usted de esto? Ahí dice claramente que debemos orar por ellos. Creo que está bastante clara la palabra de Dios aquí. La oración es más importante que la crítica o la burla. Debemos orar mucho por todos los niveles de nuestro gobierno, sea por el presidente de la República, por los diputados, los senadores, los legisladores, los gobernadores locales, o los alcaldes. Cada uno tiene su responsabilidad y las decisiones que ellos toman nos afectan a todos. La Biblia dice para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces, ore por esto, para que hagan leyes justas, para que tomen buenas decisiones. Ahora, esto no quiere decir que nos quedemos totalmente callados ante las injusticias o las malas decisiones. Nosotros como ciudadanos, y sobre todo los creyentes, pues tenemos también la responsabilidad de utilizar las vías legales para solicitar de manera respetuosa que se respeten los derechos de las personas o que se dicten leyes justas. Por ejemplo, quizás ustedes ya también se dieron cuenta de una noticia que a mí me hace hervir la sangre. Hay un grupo que está cabildeando para que se apruebe una ley que facilite y permita la pedofilia legalmente. Es decir, que a los niños se abuse de ellos con todas las de la ley. Los creyentes, en nuestras posibilidades, deberíamos alzar nuestra voz con los medios legales y mandar nuestras firmas, no sé, hacer algo para que esto no se apruebe. Y sobre todo orar por esos legisladores para que no pasen ese tipo de leyes. Ahora, usted se preguntará, ¿y qué tal si en mi país o en mi localidad el gobierno es muy malo? Incluso ha habido gobiernos tiránicos o dictadores en varios países. Bueno, Mateo 5:44 dice: pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced el bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces tienes que orar por tus gobernantes aun cuando son malos.
Finalmente, la oración es lo que Dios nos recomienda en su palabra que tenemos que hacer los cristianos. Le voy a preguntar algo, ¿qué es más difícil, derrumbar o construir? Por supuesto, es más fácil derrumbar, destruir, criticar. ¿Cuánto esfuerzo y tiempo le puede llevar a un pintor a hacer una obra de arte? Puede ser desde días hasta meses. Pero ¿qué tal si llega un borracho con una navaja? Le puede tomar menos de un minuto en destruirla. En este momento hay un incendio en Estados Unidos, en California. ¿Cuánto tiempo le llevó crecer a esos árboles que se están quemando? Pero ¿cuánto tiempo les llevó a las personas que negligentemente hicieron una fiesta y una fogata y desataron ese desastre de proporciones enormes? ¿Cuál es la enseñanza? Debemos de intentar no destruir, no provocar el odio, no utilizar nuestra boca para hacer un gran incendio. Cuidar lo que escribimos, lo que decimos y lo que publicamos en Internet. Entonces, en lugar de odiar y en lugar de estar nada más criticando, mejor edifiquemos mediante la oración. Jesús dijo en Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Debemos pedir en el nombre de Jesucristo, debemos orar por nuestro país, en especial por sus autoridades, para que sean sabios al tomar decisiones, para que dicten leyes justas y buenas, conforme a la palabra de Dios, para que de corazón deseen servir a su país y a su gente. Ore por México. Usted es responsable también. Cuando algún gobernante diga es que ya hizo algún error, nosotros por no orar por él también somos parte responsables. Entonces, hermanos, oremos para que cese la violencia, la corrupción aquí en nuestro país, para que se recuperen los trabajos que se han perdido, para que la gente quiera abrir su corazón al mensaje del Evangelio de Cristo, que ese es uno de los mayores problemas en nuestro país. En fin, en resumen, oremos por México. Y si usted nos visita de otro país, ore por su país. Dele gracias al Señor porque nació en ese país. Nosotros los mexicanos le damos gracias al Señor por nuestro país, pero también sabemos que hay muchas cosas por las cuales tenemos que orar. En la Biblia tenemos un ejemplo. En el libro de Nehemías, si usted lo lee, dice que Nehemías quería reconstruir el muro de Jerusalén. Él no vivía en su país, vivía con otro rey extranjero, incluso ni siquiera estaba en su tierra. Y estuvo orando por ese rey y le pidió al rey que le diera permiso de ir a reconstruir el muro de Jerusalén y la ciudad, que también muchas cosas estaban destruidas. Después de mucha oración, Dios cambió el corazón de ese rey y respondió algo imposible, o algo que parecía imposible. No solamente dejó ir a Nehemías a reconstruir a Jerusalén, sino también le ayudó y le dio materiales, le dio guardaespaldas para que fueran a acompañarlo a su propósito. Le dio un permiso especial de trabajo, algo que jamás nadie se hubiera imaginado. ¿Ven el poder que tiene Dios cuando nosotros oramos? Tenemos que orar por esos gobernantes que tiene nuestro país. Por último, vamos a hacer una oración para terminar esta predicación, que espero que haya sido de mucha bendición para su vida. Oremos. Bendito Padre Celestial, quiero suplicarte, mi Dios, que tú bendigas a cada uno de los oyentes para que tu Espíritu Santo
toque el corazón de cada uno, para que pongas en nosotros el espíritu de oración y de intercesión, y que pidamos por nuestros gobernantes, Señor. Te suplico, Señor, que tú saques a México de todos estos problemas terribles que tiene, que cada vez haya más cristianos, que cada vez haya más personas que quieran aceptar a Jesucristo en su corazón, y que dejen la idolatría, que dejen la rebeldía contra ti, Señor. Padre, toca sus corazones, obra poderosamente en las iglesias cristianas para que nos dediquemos a predicar tu evangelio. Señor, te pido que tú pongas en nuestra mente y en nuestro corazón el servirte y el orar sin cesar. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, gracias al Señor por su palabra, y ahora vamos a cantar otro canto tipo mariachi que habla precisamente sobre esto que acabamos de predicar, y dice: de tu amor necesita México. Ese es su título. Cantémoslo con gozo y después tendremos también los avisos, así que no se vaya. Que el Señor le bendiga ricamente. Dale fe y esperanza a mi país, ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti, de tu amor necesita México. Hazle ver que el camino eres tú, guarda en tu corazón a México. En el nombre glorioso de Jesús, te pedimos, Señor, por México. Bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Pon tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte México, y tu mano bendita en cada ser santifica, Señor, a México. Bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Un hermoso canto el que acabamos de entonar, y además es muy cierto.
del amor de Dios necesita México, por eso recuerde orar por su país. Ahora tendremos los avisos para la congregación. Recuerde que lo seguimos esperando los viernes a las 8:30 para que pueda participar de nuestro estudio bíblico virtual Una vida con propósito. La vida en nuestra tierra es corta y por eso es muy importante saber lo que Dios quiere que hagamos con ella. Si tiene alguna duda u opinión al respecto, no olvide hacérnosla llegar. También si siente alguna inquietud o hay algo en la Biblia que usted no comprende, puede hacérnoslo saber. Estaremos dejando en la descripción links para que vaya a nuestra página especial de Jesús, Esperanza y Vida y pueda contactar a nuestro pastor y recibir consejería. También, si hay algo que le aflige y que desea que oremos por eso, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos felices en recibir sus llamadas y peticiones de oraciones. Y que Dios lo bendiga grandemente. Esperemos que el mensaje que se le ha dado el día de hoy sea de bendición y desee ponerlo en práctica. Que Dios lo bendiga.